Hola, mi nombre es Claudia y soy especialista en salud comunitaria. Si usted dio positivo en la prueba de COVID, quería informarle que estoy aquí para usted, junto con el resto del Departamento de Salud. Reconocemos que esto es difícil, pero nosotros sabemos que usted tiene el poder de detener la propagación y proteger de enfermedades a las personas cercanas a usted. Aquí está lo que usted puede hacer. En primer lugar, quédese en casa. Proteja a las personas de su hogar, aislándose en una habitación o área de la casa que esté separada de los demás. Use una mascarilla y aléjese lo más que pueda si no tiene una habitación diferente para quedarse. Además, preste atención a cómo se siente. Si tiene algún síntoma como dificultad para respirar o confusión, busque atención de emergencia. En segundo lugar, comuníquese con las personas con las que usted ha estado en contacto recientemente para informarles que dio positivo en la prueba de COVID-19. Será de gran ayuda para sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo y contactos cercanos para que sepan lo que deben hacer para proteger a los demás. Nuestro sitio web tiene información detallada a quién debe informar y ejemplos de mensajes de texto que puede usar para hacerlo. También contiene información sobre lo que deben hacer los contactos cercanos, tanto vacunados como no vacunados, para detener la propagación. En tercer lugar, mantenga los hábitos saludables, como usar una mascarilla bien ajustada que cubra su boca y nariz, evitando multitudes y espacios mal ventilados, lavarse las manos, cubrirse al toser y estornudar, desinfectar las superficies de alto contacto y monitorear sus síntomas. Sabemos que este es un momento difícil y estamos aquí para apoyarlo. Si tiene problemas para quedarse en casa debido al trabajo o porque no puede conseguir las cosas básicas que necesita, como alimentos o artículos de limpieza, podemos ayudarlo. Llámanos al 703-267-3511 y haremos todo lo que podamos para usted. Gracias por todo lo que hace. Sabemos que podemos contar con usted para mantener nuestra comunidad sana y segura.